Les doy la bienvenida entonces muy rápidamente y quiero comentarles algunos aspectos de carácter general sobre la sesión para que aprovechemos bien el tiempo. Pasar de inmediato entonces a señalarles que después, esto lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte va a consistir en una presentación que va a ser una exposición de más o menos 18 a 20 minutos que va a ser Luis Raceto. Inmediatamente que terminado Luis, vamos a escuchar durante entre 5 y 8 minutos aproximadamente a Jeremy Barbay, que también va a exponer muy brevemente sus ideas, y luego vamos a empezar la sesión con un espacio de conversación en el que les pedimos acotar el tiempo a un máximo de intervenciones de no más de 3 minutos para poder que todos podamos participar y escucharnos adecuadamente. Entonces, doy la palabra a Luis Raceto para que inicie este conversatorio. Buenos días, Luis. Les doy a todos un cariñoso saludo y para aprovechar el tiempo comienzo de inmediato con la exposición. Perfecto. Toma un segundito, Luis. Yo voy a hacer solo una introducción al conversatorio, no una ponencia, porque ante lo que está pasando en el mundo no me atrevo a hacer ponencias donde uno expone conclusiones. Estoy todavía analizando, estudiando y reflexionando sobre lo que está pasando en el mundo. Pero tengo la impresión básica de que la humanidad, o como humanidad, estamos viviendo los hechos más importantes que hayan ocurrido al menos desde la época del nazismo, el fascismo, el comunismo y el americanismo, que culminaron en la Segunda Guerra Mundial. Y me parece que estamos ante una gran encrucijada en la que, como siempre ha sido en las grandes encrucijadas históricas, las opciones principales son entre la tiranía y la libertad. Por eso pienso que es necesario ir a fondo en el conocimiento de lo que está pasando, lo que no es nada fácil. Uno, por la complejidad de la realidad que estamos viviendo, y dos, porque circulan muchas mentiras oficiales, oficiosas e informales. Entonces, mi introducción al conversatorio estará centrada en 5 puntos, todos relacionados con el conocimiento. Los 5 puntos son una cuestión epistemológica, problemas de la predicción del futuro, una inquietud sobre la concepción de la salud, una hipótesis que yo considero arriesgada, pero plausible, y un comentario final de carácter interrogativo. La cuestión epistemológica es la siguiente: hay una gran dificultad en el conocimiento de las realidades complejas. Para conocer realidades complejas se necesita de un saber comprensivo de la complejidad. Y actualmente me parece que se nos están ocultando realidades debido a la extrema concentración de las comunicaciones en los aspectos médicos de la pandemia. Esto que estamos viviendo es una realidad extremadamente compleja que incluye elementos geográficos, climáticos, biológicos, sociales, económicos, políticos, psicológicos. Y en esta complejidad y frente a esa unilateralidad de la información, tanto a nivel personal como a nivel social, podemos fácilmente engañarnos, porque la realidad que es relevante para nosotros, como personas o como grupo, es solamente aquella de la cual estamos conscientes.
Y en relación a esta pandemia, me parece que hay demasiados aspectos que no estamos considerando y de los cuales no somos conscientes. Nos preguntamos, ¿qué intereses económicos, políticos, geopolíticos están influyendo y cuánto, o sea, en qué medida están influyendo en la realidad que estamos viviendo? Creo que debemos asumir que sabemos demasiado poco como para emitir juicios certeros sobre lo que ocurre y sobre lo que se está haciendo y decidiendo ante este hecho que nos afecta a todos tan fuertemente. Punto 2. Problemas de la predicción del futuro. Nos interesa y sería muy útil saber qué sucederá en el futuro próximo, de mediano y de largo plazo, después de que la pandemia termine, si es que termina. Cuando queremos predecir el futuro, nos basamos en las tendencias en curso que proyectamos linealmente y en las estructuras que condicionan las iniciativas que se adoptan. Pero ese tipo de predicciones son acertadas relativamente solo mientras los comportamientos de las personas, de las masas y de las instituciones mantengan sus regularidades, se mantengan sin cambiar, pero dejan de servir cuando los comportamientos cambian, porque entonces las tendencias en curso se interrumpen. Y es precisamente cuando los comportamientos cambian que son posibles los cursos alternativos, las transformaciones extendidas y profundas. Pienso que es lo que sucede actualmente. La gente está confinada en sus casas, las economías están en gran parte paralizadas. Hay cambios muy drásticos en las relaciones políticas, en las relaciones de fuerza entre los diferentes actores de la vida política. Están los impactos de las tecnologías, están modificando los modos de vivir, de estudiar, de informarnos, de curarnos, de alimentarnos, etc. Tercero, voy a exponer una inquietud que tengo sobre la concepción que está prevaleciendo actualmente sobre la salud humana. En el tratamiento oficial de la Organización Mundial de la Salud, de los sistemas sanitarios nacionales y de los gobiernos sobre el coronavirus, observo una concepción de la salud humana que es mecanicista y naturalista, según la cual todo depende de impedir que el virus llegue a los pulmones. Por eso, mascarillas, distancia física, lavado de manos. Pero incluso en lo puramente biológico, casi nada se dice de fortalecer las defensas del organismo mediante una alimentación adecuada, mediante ejercicios de respiración, contacto con la naturaleza, etc. Mucho menos aún se tiene en cuenta que la salud de las personas tiene conexión directa con el estado psicológico y mental, con las emociones y estados de ánimo, con el sentido de la vida, con la paz interior. Y esto es especialmente importante actualmente, donde se han creado situaciones de temor, de pánico. Y nada se dice, por supuesto, sobre las energías morales y espirituales que tenemos los seres humanos y que son las que nos configuran como seres humanos integrales. El hecho social, político y cultural contemporáneo es que estamos sufriendo el predominio casi absoluto del materialismo y del naturalismo que caracterizan a la civilización moderna. No podemos pretender que los gobiernos hablen de la salud en sentido integral, porque, como decía bien Aristóteles, nadie da lo que no tiene, y el que no tiene moral o espíritu, poco puede entregar sobre ello. Pero nosotros no tenemos que entregarnos pasivamente ni limitarnos solo a lo que indican las autoridades de la salud. No se trata de desobedecer, sino de ir más allá,
de ser en plenitud ante este y ante otro cualquier problema y asunto que nos concierne. Me parece esencial que recuperemos el control de nuestras condiciones de salud y que aprendamos a gestionar nuestra propia salud integrando las dimensiones biológica, psicológica, mental y espiritual de lo que somos las personas humanas. Paso al punto cuarto, que como decía es una hipótesis de estilo junguiano, que es arriesgada naturalmente desde el punto de vista epistemológico, pero que creo yo que tiene plausibilidad. Yo me atrevo a formular una hipótesis que si fuera válida, la pandemia estaría significando, la pandemia y todo el conjunto de hechos que la acompañan, estaría significando un llamado a un cambio epocal, sistémico, civilizatorio, como el que nosotros estamos proponiendo en nuestro Congreso. Constato el modo en que la humanidad en su conjunto ha reaccionado ante esta enfermedad que se ha difundido rápidamente por todos los países. Cuarentenas y confinamientos prolongados de la población, paralización de muchas actividades económicas, saturación mediática con el tema, absoluta predominancia de lo sanitario sobre cualquier otro aspecto de la vida humana y social, atención casi morbosa que se presta al conteo de los contagiados y de los muertos, pánico desatado. Puede pensarse, por cierto, que es natural y explicable todo eso atendiendo a la gravedad del problema, pero el modo en que asumimos los problemas y las decisiones que tomamos ante ellos no son nunca naturales. Siempre responden a los modos en que los sentimos, los imaginamos y los pensamos. Entonces, cabe preguntarnos por qué esta pandemia la estamos sintiendo, imaginando y pensando del modo en que como humanidad lo estamos haciendo. Yo no creo que haya detrás de esto conspiraciones malignas de quienes quieran, como algunos sostienen, hacer negocios, dominar tecnológicamente, destruir el capitalismo, salvar el capitalismo y otras por el estilo, aunque puede haber algo o mucho de todo eso. Se dirá que es la ciencia médica la que está indicando lo que hay que hacer. Pero bueno, si es así, la pregunta sigue vigente porque sería la primera vez que los que controlan la política y la economía y la gente en general le hacen tanto caso a la ciencia. Lo cierto es que no deja de ser bastante singular el modo en que como humanidad estamos viviendo el asunto. Ante todo, digamos que los datos conocidos no son en sí mismos tan catastróficos como para generar el pánico y los efectos que están sucediendo. Han tenido los síntomas del contagio unos 6 millones de personas, pero somos 7.500 millones. Han muerto 360.000, que es menos de 4 personas de cada 1 millón de habitantes. Y de esos 4, por edad y enfermedades previas, 1 o 2 hubiera muerto igual en este periodo. Hay que pensar que la tasa de mortalidad anual en los años anteriores ha oscilado entre 6 y 12 personas por cada 1.000 habitantes, no 100.000 como está indicado ahí. Cierto es que la enfermedad está aumentando y que se hacen proyecciones alarmantes, pero son eso, proyecciones alarmantes, no hechos ocurridos. Y se hacen igualmente proyecciones que no son tan alarmantes como está pensándose hoy día en los países europeos, donde se va considerando que esta pandemia estaría ya en una fase terminal. Bueno, ¿cuál es la hipótesis? Los conceptos junguianos de inconsciente colectivo y de arquetipos, según los cuales, si bien en parte somos autores de nuestra propia vida personal, somos también en gran medida representantes, víctimas y promotores de un espíritu colectivo. Esa idea de Jung permite formular como hipótesis que estamos como humanidad bajo el efecto de un inconsciente colectivo y de ciertos arquetipos.
Lo que formulo como hipótesis es que un cierto inconsciente colectivo hoy día nos culpabiliza ante el daño que estamos haciendo a la naturaleza, ante el consumismo de masas, ante el materialismo y la pérdida de sentido de comunidad moral que caracterizan a la vida contemporánea. Estos serían inconscientemente sentimientos de culpa muy fuertes, los cuales nos estarían llevando como sociedad a paralizar la economía, a confinarnos en nuestras casas, a distanciarnos socialmente, a pensar en cambios de conducta como formas de evitar la peste, la muerte y la extinción de la especie. Las pestes y la muerte colectiva que conllevan son arquetípicas en la humanidad. El desastre ecológico y la extinción son temas recurrentes hoy día en la literatura, en el cine, en las series de la televisión. El consumismo de masas es objeto de crítica moral constante. Entonces, todo ello sugiere que detener las actividades, confinarnos en nuestras casas, tomar distancia social, serían coherentes con lo que ese inconsciente colectivo nos exigiría hacer como reacción ante la pandemia. O sea, un modo de pagar la culpa y de evitar el daño que nos autoinfligimos. Con estas reflexiones solo estoy sugiriendo una línea de pensamiento que me parece sugerente e interesante. Y si tuviera algo de verdadero, entonces valdría el consejo del mismo Jung de hacer consciente colectivamente lo que llevamos en el inconsciente colectivo como único modo de recuperar personal y socialmente el control de nuestras vidas. Hacernos conscientes de lo que llevamos en el inconsciente colectivo nos llevaría a asumir responsablemente el cuidado del ambiente y de la ecología, a cambiar los modos de consumir, a abandonar la masificación, a vivir más comunitariamente, a recuperar valores morales y espirituales. Punto 5. Comentarios finales. Aunque esta hipótesis al estilo junguiano no fuera más que una fantasía, lo cierto es que el futuro dependerá de cómo asumamos a nivel consciente lo que nos ha sucedido como humanidad con todas sus implicaciones y consecuencias. Preguntas. ¿Cambiaremos los modos de pensar y de entender la salud? ¿Modificaremos nuestros modos de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza? ¿Seguiremos con las mismas pautas de consumo? ¿Será que siempre esperaremos del Estado las soluciones y las indicaciones que debemos hacer? ¿Nos dejaremos dominar tecnológicamente? ¿Recuperaremos nuestras libertades esenciales o nos acostumbraremos a que sea natural que nos confinen en nuestras casas y nos impidan salir a la calle? ¿Cambiaremos moral y espiritualmente rechazando unos modos de vivir heterónomos y alienados? ¿O nos iremos convirtiendo en personas de conocimiento, más creativas, más autónomas y más solidarias? Con estas preguntas termino mi introducción al tema y tal vez más adelante pueda agregar algo. Muchas gracias, Luis. Le dejamos entonces ahora el micrófono a Jeremy Barbay, quien también ofreció algunas reflexiones en este momento. Jeremy. Hola a todos. Víctor, si tu miras tu mensaje privado, te envío la instrucción para autorizarme a compartir la ventana. Si no, lo hago sin compartir la ventana, pero tú puedes ver. Yo voy a iniciar y tú puedes ver mientras yo hablo. Si yo tengo un cronómetro aquí, lo puse a 8 minutos y va a respetar el tiempo. Ok, hola a todos. La idea es de iniciar temas de conversación. Mucho de lo que dijo Luis lo comparto mucho. Yo creo que muchos aquí lo van a compartir. Lo que quise es aportar algo también del lado de ciencias naturales
y algo un poco provocativo en el sentido que quizás hay un vías de confirmación en reforzar cosas que ya éramos diciendo antes, pero que se puede conversar ahora. Yo quiero hablar en tres partes: las malas noticias, las buenas noticias y las acciones. La mala noticia es que estamos en una situación, y de nuevo, es con base científica, no voy a dar toda la referencia ahora, pero pues, se puede conversar después. Pero a priori la situación va a ser muy larga. A priori, esta pandemia va a tener varias olas en muchos países y en particular en Chile. Y a priori había predicción en 2002 y después en 2008 y después en 2012 sobre la probabilidad alta que surgiría pandemias de este estilo. Llegó uno, es como a alguien le queda un golpe de corazón, es un accidente cardiovascular, pero en general indica que había condición en este cuerpo para que eso ocurra. Y cuando se resuelve eso, en general, hay que tomar precaución porque va a volver a ocurrir. Y aquí con esta pandemia estamos en una situación muy similar. Hay muchos analistas que comentaron que eso era la probabilidad alta de tener tal accidente, era por la conjunción de muchas condiciones. Y que entonces, incluido si encontramos una vacuna, que lo producimos en tiempo increíble y rápido y que resolvemos eso, la probabilidad de tener algo como eso todavía es alta y todavía puede volver en 1 año, en 3 años, en 5, en 10, con consecuencia un poco más benigna o un poco peor, pero algo similar. Es una situación larga. La segunda mala noticia es que además que todo este tema de pandemia y todo eso, ya estábamos estrechos. Yo expliqué eso a un amigo ayer. Eso es un elástico, eso es relajo, eso es tenso. Una situación crítica es la situación que hay justo antes que se rompe, ¿sí? Y hay mucha gente que dice que estamos en situación crítica y no. Lo estábamos antes y esta pandemia es cuando hay uno de estos elásticos que se rompe. Estábamos en situación crítica y un pequeño evento tuvo consecuencia en todo el mundo. Y hay muchos de estos elásticos que son en situación crítica y que son el punto. A la crisis sanitaria que vemos, los hospitales en muchos países, a la crisis energética con el agotamiento de las energías fósiles, la crisis climática, las crisis climáticas en general y crisis económicas con un capitalismo en crecimiento exponencial de todo eso. La tercera mala noticia, que ya existaba antes y que se puso peor ahora y que es algo que Luis ha evocado muy seriamente, pero quiero insistir en la importancia de eso, son las tendencias autoritarias. Ya los gobiernos, antes de esa crisis, había muchos gobiernos de derecha un poco populista que ocurría en todo el mundo. Y ahora hay muchos analistas que confirman que hay tendencia ahorita. Recirculación de circulación es algo autoritariano por el pretexto de la salud, y no digo que hay que circular como nada, pero hay restricciones que no se habían imaginado hace un año. Las aplicaciones de tracing, hay un debate increíble adentro de la ciencia en favor y en contra de varios modelos que concentran la información sobre la gente. Y los derechos de expresión, en Chile, en Francia, ya hay limitaciones sobre los derechos de expresión y las tecnologías grandes. Esas son las tres malas noticias. Sería más fácil para ustedes si yo podía compartir la ventana, pero hacemos lo que hacemos. Que la situación va a ser larga, que somos para tener un decrecimiento por varios shocks que ya era pendiente antes y que hay tendencias autoritarias. Quizás hay otra mala noticia, pero estas tres ya son suficientes a asustar mucho. Yo voy a ir rápidamente a las buenas noticias para hablar de acción después. La buena noticia es que en todos estos problemas hay sinergias entre la solución. Luis ya lo mencionó un poco, pero la educación ayuda en muchos. El decrecimiento, la localización de la producción va a ayudar tanto para la tendencia del gobierno autoritariano que para el riesgo de pandemia, que para contaminar menos. O sea, hay muchas soluciones que van a resolver más que un problema. Hay una sinergia entre ellos. La segunda buena novedad es que las colaboraciones que en
en la filosofía del capitalismo, todos en competencia y todo eso, la colaboración no era natural, había que trabajarlo. Ahora hay muchos estudios que se confirmaron, teóricos y prácticos, que muestran que los humanos somos una especie colaborativa y en tiempo de crisis nos viene más naturalmente. Y la última buena noticia, de nuevo listé 3, es que ya hay muchas herramientas disponibles, tanto para pelear contra regímenes autoritarianos, hay Signal, Tor, Tails. Para la colaboración, ya tenemos varias. Recaptcha es una forma de colaboración. Incluso cuando ustedes usan Amazon y compran algo, generan información que va a pedir de ayudar a alguien de saber qué comprar. No soy necesariamente en favor de Amazon, pero ya hay herramientas de colaboración que existen y se puede desarrollar más. Yo termino, yo sé, Rafael no me va Víctor no me va a castigar, yo sé que mi tiempo está limitado, y estoy concluyendo ahora. Las acciones. Uno es aprovechar el tiempo caótico. En matemática, de nuevo, es un poco el ejemplo del elástico. Un tiempo caótico no es necesariamente malo. Un tiempo caótico es donde un evento muy pequeño puede tener un impacto muy grande. Y en general a la gente no le gustan, porque todo va a cambiar por algo pequeño que yo hice. Es la mariposa que vuela en un lugar de la Tierra y que va a generar una tempestad en otro lugar. Pero eso significa también que es un tiempo de oportunidad muy grande. Una charla, una conversación que ustedes tienen con alguien que lo va a repetir a 2, que lo van a repetir a 4, que lo van a repetir a 8, un pequeño evento puede cambiar el mundo. En general, mejor 3 o 4, pero si es un tiempo caótico, es un tiempo del cual ustedes pueden aprovechar. Active Hope, la esperanza activa, es un tema que ya he conversado con varios de ustedes. Joanna Macy introdujo el término, es la idea de ser activo aunque no sabemos si va a resultar el proyecto que estamos ayudando. Quizás es tonto, es ciego, lo que vamos a hacer va a tener impacto solamente si muchos otros lo hacen, pero el concepto existe y de ser activo de esta manera ya ha dado muchos efectos positivos en el cambio climático, la pelea contra el cambio climático. Y el final, me queda 10 segundos de mis 8 minutos, yo hice casi todo. Anticipar el peor para esperar el mejor. Lo que lo quiero dejar con ustedes es de ser tan optimista como la gente que inventaron el avión y ser tan pesimista que inventar el paracaídas. Y ustedes pueden hacer los dos al mismo tiempo. Planifican para el peor. Algunos gobiernos van a ponerse fascistas, van a espiar a sus ciudadanos, van a limitar su libertad, sean pesimistas, planifican por eso y sean optimistas. La gente van a colaborar y van a construir nuevas soluciones si todos trabajamos juntos. Y usé 30 segundos más, disculpa. Ahora termino. Muchas gracias, Jeremy. Muy interesante tu exposición también. Bueno, tenemos entonces sobre la mesa la exposición y las reflexiones de don Luis Raceto y a las que acaba de hacer Jeremy, y por lo tanto ahora tenemos un espacio importante de tiempo para poder ir interviniendo, generar reflexiones. Se siguen sumando personas. Les quiero aprovechar de contar que estamos en este momento participando 30 personas, 31 actualmente, 32, perdón, y por lo tanto, la manera en la cual podemos organizarnos para poder ir tomando la palabra e ir participando activamente, entiendo que este Zoom tiene una función para levantar la mano, si es que alguien sabe exactamente dónde se activa. Si abren la ventana participants o participantes, acá van a tener botones abajo para poder levantar la mano. Bueno, y en el chat, sí, eso. Perfecto. La persona entonces que deseen participar, solamente les pediríamos que para que podamos participar todos, se tomen el tiempo que habíamos limitado de máximo 3 minutos por intervención, y pueden indicar, levantar la mano para que le podamos, y luego activar su micrófono para que puedan decirnos sus comentarios. Entonces, esperamos que quien se interese en manifestar en dar sus comentarios ahora. Julián, Ceci y Franco están levantando la mano. Perfecto. Entonces,
a ver si es que tenemos un orden. Yo veo levantada la mano de Franco, déjame ver, de Julián. No se levanta la mano. Sí, no. Bueno, escuchemos entonces a Julián, te escuchamos. Buenos días a todos desde Montevideo, Uruguay. Mi nombre es Julián, soy miembro de la Red de Economía Humana a nivel internacional, coordino la red aquí en el Uruguay y estamos presentes en esto del Congreso de Nueva Civilización y en todas las actividades que están desarrollando. Nos parecen que son muy afines a todas nuestras propuestas. Agradezco a Luis su exposición muy clara y muy precisa sobre un poco lo que estamos viviendo. Me parece que son puntos claves que tenemos que enfrentar. Quisiera simplemente remarcar algún aspecto de lo epistemológico. Me parece que el tema es lo que bien planteaba Luis, una necesidad de pensar de forma más compleja y transdisciplinaria, ¿no? Eso está un poco en el trasfondo de todo lo que él planteaba. Me parece que es necesario cambiar nuestra mirada por una mirada más holística, más compleja, y que además tienda a la comprensión, pero también a la comprensión. Es decir, que nuestra lucha debería ser por intentar educar y ser educados en esta nueva realidad, ¿verdad? Es decir, creo que hay una necesidad la gente tiene necesidad de comprender qué es lo que está pasando, está en medio de un caos porque es una situación nueva, cambiante, a la cual nunca nadie se enfrentó antes, salvo alguno que haya vivido, como nosotros, bueno, yo tampoco, pero alguno que haya vivido la crisis del 29, no creo que haya nadie, pero es algo de ese estilo. Entonces me parece que allí hay un desafío muy grande para todas nuestras organizaciones, de hacer comprender, de hacer entender y sobre todo de dar una mirada ética, una mirada humanista a todo el proceso, ¿verdad? Es decir, que en el fondo todo lo que se debe hacer es por la dignidad humana, por el crecimiento de esa dignidad humana. Y cómo en este momento de crisis, de alguna manera, hay una oportunidad, un desafío y una oportunidad para aquello que plantea Howard Richards sobre el cambio de mentalidad y el cambio de cultura, ¿verdad? El cambio hacia una forma, hacia esquemas culturales diferentes, es el momento, me parece, para resaltarlo y hacerlo valer y hacerlo poner sobre el tapete. Con todas las preguntas que formulaba Luis, que me parecen fundamentales, y solamente agregaría una cosita que digamos, para en este proceso, ¿no?, tener en cuenta la dimensión ecológica, ¿verdad?, la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, y todo el proceso de relación entre lo humano, el medio ambiente y lo animal. Hace un tiempo tuvimos un conversatorio que fue muy importante para mí porque me despertó todo este tema de One Health, que participó Evelyn también, Daniela, Figueroa, que es todo un tema que no está muy bien trabajado en nuestros países, que en otros países se ha trabajado mucho, pero creo que es necesario reforzar esta concepción holística, esta concepción integradora de todos los aspectos de la vida humana, ¿no?, incluyendo el relacionamiento armónico con el medio ambiente, como decía Debret. Por aquí lo dejo, creo que fue muy interesante y me gustaría tener, hoy de tarde vamos a tener un encuentro con la red, y a fines de junio también vamos a tener un foro, y estas cosas que me está planteando Luis van a ser puntos claves, son de hecho ya puntos claves en lo que estamos por plantear. Así que le agradezco a Luis y a Víctor le pido que nos mande la ponencia de Luis porque me parece que es muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Julián. Tenemos las manos levantadas de Cecilia Montero, de Franco y de Nelson Reyes, así que les daría la palabra en ese orden, por favor. Cecilia.
Muchas gracias, Víctor. Quería saludar a los amigos de Puerto Rico y Uruguay. Un gusto estar en una asamblea latina. Un gustazo. Ya nos iremos conociendo más. Yo quería plantear, a partir de las introducciones, volver un poco. Tendremos mucho tiempo para ahondar los distintos aspectos que están movidos en este momento en nuestras vidas, pero quería llevarlo a lo que ha sido nuestro proyecto como grupo que trabaja para una nueva civilización. Yo creo que hay un primer aspecto ya señalado, el nivel filosófico que nos está interpelando, y que de hecho nuestro ministro de Salud en una entrevista reciente reconocía que no había nadie que estuviera pensando la salida y que se requerían pensadores, incluso habló de filósofos. Y yo estoy bastante preocupada por eso, porque por lo menos en nuestro país los medios han comenzado a entrevistar a personas notables, algunos, en su mayoría economistas. Los intelectuales brillan por su ausencia, y lo que aparece de las predicciones de cómo va a ser es más de lo mismo. Es más de lo mismo, y eso es trágico. Es decir, va a haber que ser austero, están en el mismo modelito de todas las tendencias. Los ajustes que va a haber que hacer, pero no están pensando que va a haber que partir de cero y que va a haber que crear una economía solidaria sí o sí. Entonces, quería hacer ver yo que este grupo tiene ya bastante avanzado los trabajos en el área de la economía solidaria, ya lleva muchos años. Y lo que yo he visto en Europa, he estado siguiendo mucho por vínculos que tengo profesionales, el caso de Francia, de Holanda, ya antes de que terminara el confinamiento hablaban de el día después, le jour d'après, el día después. Y ya tienen armado, hay grupos parlamentarios, de 60 parlamentarios, en el caso francés, que tienen armado un paquete de lo que tendría que hacerse. Y se está hablando de una economía de la vida. O sea, ya dejar atrás el crecimiento, absolutamente consenso sobre eso como objetivo. En cambio, acá en Chile se sigue diciendo que para poder salir adelante tenemos que recuperar el crecimiento. En fin, doy algunos ejemplos, y creo que también hay en Holanda. Yo creo que eso nos interpela como grupo, porque vamos a tener que empezar a trabajar en forma urgente para colocarnos a nivel un poquito más político de nuestras propuestas, nuestra manera de ver el tema, y salir de nuestro claustro, diría yo, porque es urgente, es urgente. El otro punto que quería señalar, a propósito tengo un par de comentarios sobre la hipótesis junguiana de Luis. Es interesante tu hipótesis, pero hay una parte ahí que es cuál es la solución cuando el inconsciente colectivo está tan cargado, y tú dices, claro, la solución es hacerlo consciente, pero eso es a nivel individual, ese es el enfoque junguiano de la terapia. La pregunta ahora aquí es cómo sanar un colectivo, y eso yo creo que es bastante más complejo. En el caso de Chile es dramático. Y lo último que quería señalar es que me ha tocado, incluso en unos cabildos en los que participo en el barrio, asambleas que ahora son virtuales, que hemos intentado abordar el tema economía y salud. Y siempre nos quedamos en la economía. Es muy difícil no hay personas que hasta el momento hayan tomado posición sobre los dilemas éticos que está planteando la pandemia y los que se plantean a futuro. Por lo menos en Europa ya se sabe que los gobiernos ya se comprometieron, algunos, a inyectar unos recursos enormes
en mejorar los sistemas de salud. Yo creo que ese tema de los dilemas éticos que se plantean entre economía y salud, algo plantea ahí Luis, también creo que lo podríamos incorporar. Y termino diciendo que algo que planteo bastante yo en el grupo Nueva Civilización es que necesitamos reforzar nuestras propuestas económicas. No podemos dejarnos invadir por el pensamiento dominante en economía. Eso. Muchísimas gracias, Cecilia. Tenemos en el siguiente orden personas que han levantado la mano para intervenir. Le vamos a dar la palabra a Franco, luego a Nelson Reyes y después a Gerardo. Franco, lo escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cariñoso y fraterno para Luis desde Colombia. Realmente inspirador el planteamiento de Luis, que nos reconforta. Estoy coordinando un diálogo latinoamericano para una nueva relación Estado, mercado y sociedad, inspirado en las inquietudes del Papa Francisco y del padre Juan Carlos Scannone. Con Luis hemos coincidido en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, en un diálogo en Panamá, y creo que estos temas nos están preocupando, y es la gran oportunidad que nos da esta crisis para poder incidir como sociedad en la economía y la política. Si nosotros no logramos que la sociedad, como decía Luis, se concientice, y sobre todo la sociedad de estos jóvenes que por primera vez están de nuevo interesándose del quehacer público, con todas las manifestaciones que hemos visto en Chile, en Perú, en Colombia, toda esta migración de Centroamérica hacia México, es un momento tan oportuno para poder construir este diálogo intergeneracional que justamente despierte la conciencia que hablaba Luis. Cuando digo la sociedad tiene que jalar la economía y la política, es hacer una transición clara entre la administración de problemas en que estamos atrapados, que se vuelve factor de crecimiento económico, que la seguridad, que todo lo que ustedes han dicho y que hemos visto en todos los países, es transitar de la administración de problemas a la gestión de riesgos sociales. Transitar hacia riesgos sociales quiere decir salirnos de una racionalidad que se organiza sobre la delincuencia, sobre la corrupción y la problemática, a una racionalidad que construye convivencia y cohesión social. Para que haya nuevo liderazgo, sobre todo en el sector juvenil, en los movimientos que están en marcha, se necesita dar respuesta concreta, porque la gente hoy en día es en cash, en efectivo. ¿Cómo voy yo? Y tenemos el gran instrumento de los Big Data, de las redes sociales, que en lugar de ser nosotros víctimas de ellas, tenemos que usarla para difundir y percibir el sentimiento que tienen los jóvenes hacia las temáticas que estamos analizando. Y por el otro lado, construir esta economía. La señora que me antecedió hablaba de la ética. Obviamente, no podemos tener finanza ética, que es nuestro desafío en este momento, no tenemos una economía ética. Y esto se hace con conciencia, se hace privilegiando las elecciones desde el bolsillo. ¿Qué consumo? ¿Qué compro? ¿Por qué? Sigue siendo conciencia. Entonces, tenemos un instrumento tecnológico que tenemos que incorporarlo en nuestra estrategia, y tenemos un sinnúmero de iniciativas de economía fundamental, la economía social, solidaria, la civil, pero tenemos que ser capaces de articular propuestas de nueva política pública centradas en la convivencia y en la cohesión social. Es un arma poderosa que podemos tener para desarmar aquello que quieren atraparnos en todos los planteamientos que ha hecho Luis. Tenemos un líder espiritual que se llama el Papa Francisco, que es latinoamericano. Yo le decía a unos sacerdotes y a unos personajes del Vaticano, pues te dije, hagámosle caso al Espíritu Santo, visto que nos dio este Papa y está diciendo lo que está diciendo, hagámoslo realidad en América Latina con un grandísimo campo de prueba. Y creo que este desafío, con la iniciativa de Luis del Congreso de Nuevas Civilizaciones y con todas las iniciativas que están en marcha, tenemos que aglutinarla y hacer una estrategia clara de incidencia en esta nueva sociedad del siglo XXI, que creo que arranca a partir
gracias a esta crisis y a esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Franco. Le damos entonces el paso a la opinión de Nelson Reyes. Nelson, te escuchamos. Bueno, saludos a todos y a todas desde acá, desde nuestro archipiélago, acá en Puerto Rico. Bueno, un poco también nos preocupa acá, ¿verdad? Nos unimos a los preparativos, al proceso del Congreso Grande que se tendrá ya en Chile en abril 2021. Pero obviamente queríamos de algún modo tratar de compartir esta nueva forma de entender lo económico y de entender la vida en general. Y ahí la preocupación central que me trae, escuchando a Luis, escuchando al compañero también Jeremy, con respecto a cómo vamos a transferir, o esa palabra a lo mejor es muy cargada desde la pedagogía, cómo vamos a comunicar nuevos conocimientos que le permitan a la gente hacer ese cambio, ¿verdad? Voy a usar una imagen que se usa mucho en la religión, que es la conversión. ¿Cómo hacemos? Y precisamente estoy pensando en las características que Luis ha propuesto del nuevo sujeto de esta nueva civilización, que es un sujeto con conocimiento, que ese nuevo conocimiento implicará que seamos más creativos y creativas, que nos impulsará a la autonomía. Yo no sé si el orden que plantea Luis es un orden lógico, pero a mí me parece que hay que darle el sentido lógico de que ese conocimiento significa transformación de la conciencia y evolución. Tenemos que aspirar a comunicar ese nuevo conocimiento para salir de la formación que tenemos de nosotros como sujetos construidos, que vienen desde procesos de crianza hasta procesos en que nos formamos nuestra idea de nosotros mismos, procesos sociales, ¿verdad? De formación del sujeto en los procesos de socialización, la escolarización, la religión y demás formas de socializar y de formar el sujeto que somos. Y en ese sentido, me parece que cuando hablamos de esta nueva civilización, acá en Puerto Rico, cuando estamos haciendo los conversatorios, juntándonos con el programa de Víctor y de Luis, es un poco en esa idea, cómo le comunicamos a estas nuevas generaciones y a la masa en general estas nuevas ideas. Y la experiencia de nosotros es que no es que se da un proceso de conversión inmediata por lo poco que se va trabajando, pero empieza ese proceso de evolución de la conciencia y me parece que es vital cómo vamos a seguir trabajando con los individuos en el plano incluso individual para que influya en lo colectivo, cómo seguimos inmersos en esos procesos de base para que se construya un colectivo que vaya a otro nivel de conciencia, que trascienda de lo inconsciente, entonces se haga consciente, pero ahí hay un trabajo que hacer, no se hace por default, no se hace por un decreto, y no necesariamente me parece que lo que estamos observando va a implicar ese movimiento de la conciencia de la masa sin un trabajo que nos toca hacer. No es que seamos los mesías, pero me parece que hay un trabajo de cómo comunicar ese nuevo conocimiento para que lo otro se dé, para que surja esa nueva forma de creatividad, esa forma de autonomía y esa solidaridad que es innata, pero algunas veces la otra parte del animal económico que llevamos se convierte en el actor o la actriz principal. Así que se los traigo como preocupaciones con respecto a cómo nos involucramos, qué hacemos, más allá del cómo, sino que decidamos involucrarnos en procesos de base que nos permitan comunicar estos nuevos conocimientos que son los que nos han convertido a nosotros. Me parece que hay un trabajo de base con las comunidades, con la gente de carne y hueso allá abajo que hacer para que se dé todo este proceso de nueva civilización. Gracias, amigo. Bien, Questo meglio. Creo que había levantado la mano y ahora también tenemos levantado la mano de Luis Sandoval, así que buenos días, te escuchamos. El resto, por favor, que si pueden apagar sus micrófonos para que podamos escuchar su ruido ambiental. Gerardo. Víctor, se escuchó muy mal lo que tú dijiste. ¿A quién le das la palabra? A Gerardo y luego a Luis Sandoval. Gerardo, escuchamos.
Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Es maravilloso poder encontrarnos a pesar de los desafíos del coronavirus, podernos encontrar aunque sea virtualmente, un grupo tan grande y tan rico en ideas. Yo un par de puntos quiero aportar a esta reflexión. Uno es cómo este virus tan chiquitito, tan peligroso, es capaz de poner en crisis y en pánico al sistema capitalista mundial. La fragilidad de la economía capitalista es impresionante, es realmente impresionante. Unos pocos días de cuarentena, unas pocas semanas de cuarentena, significan que toda la economía entra en crisis y en pánico. Pensaba yo la otra vez, conversando con unos amigos, si en una familia el ingreso del principal generador de ingresos de la familia, del padre o de la madre, es reducida en un 20%, una cifra significativa. La familia yo creo que rápidamente se adapta y vive con 80% del ingreso en vez del 100%. En las economías capitalistas, llegar a producirse una reducción del 20% del Producto Interno Bruto, queda todo en crisis, en pánico. Está el tema de la vulnerabilidad. El segundo tema que aparece ahí es el del Estado salvador. Curiosamente, tanto la gente más de izquierda que aboga por un rol más activo del Estado, como la gente de derecha que aboga por un Estado más subsidiario y más pequeño, todos en este minuto están diciéndole, papá, Estado, sálvanos. O sea, hay una valoración de lo público que es impresionante. Se está revalorizando lo público y los servicios públicos y el rol del Estado en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo, etc. Y por último, quiero hacer una advertencia sobre el riesgo de personalizar el virus. Bueno, si pensáramos en alguna de estas pandemias hace 500 años atrás, gran parte de la población iba a decir es un castigo de Dios. Y tenemos que salir a la calle y pegarnos latigazos en la espalda y sufrir mucho para que Dios nos perdone. ¿Cuál será el pecado que cometimos para que Dios nos castigue de esa manera? Pero de alguna manera este lenguaje que imputa a alguien, a un actor, ser el causante, se repite ahora y yo he escuchado en textos en que hablan, por ejemplo, de estamos en guerra y nuestro enemigo, el virus. Entonces se habla del virus como si el virus fuera una persona con capacidad, con intereses propios, con capacidad de analizar la situación, con capacidad de tomar decisiones, con emociones, que odia, que ama. Eso es un pésimo camino. El asunto es cómo enfriar la mente para que no consideremos al virus como una persona, sino que como algo, un agente en el ámbito biológico, sin conciencia, sin propósitos, sin... otro de los planteamientos que he visto también, que es moderno pero es parecido, es la Tierra, Gaia, nuestro ecosistema global, nos está advirtiendo, nos está mostrando que estamos en un camino equivocado. Nos mandó el virus para que despertemos. Todas esas especies de analogías que hacen que la amenaza del virus sea una amenaza con un actor detrás, creo que son muy peligrosas y que tenemos que enfriar la mente. Eso es lo que quería contribuir al diálogo. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tus palabras. Le damos entonces el micrófono a don Luis Sandoval. Luis, buenos días. Hola, buenos días amigos, qué gusto escucharlos. La idea de cada uno de ustedes, es genial poder estar compartiendo con ustedes. Yo solamente quería compartir algo que tiene que ver sobre la idea de la colaboración versus la competencia. En cierta medida podemos ver cómo la competencia se encuentra presente básicamente en todas las esferas de la vida. Desde la educación misma, en el colegio un niño, uno puede ver cómo compite con sus compañeros por quién tiene la mejor nota.
El mismo deporte, por ejemplo, se basa justamente en la competencia. La salud pública o privada, ¿cuál es mejor? Hay siempre una competencia. Eso también está presente en la política, está presente en la economía y pareciera ser que ha estado presente en el desarrollo de nuestra civilización en todas las esferas. Si nosotros pensamos en un cambio de paradigma de la competencia, la colaboración, quizá eso nos abre la puerta a muchas otras cosas. Pensemos justamente hoy en día cómo se enfrenta esta pandemia. Lo que ocurre si es que el aspecto económico está compitiendo con el aspecto de la salud del ser humano. Esto obviamente abre la puerta a pensar justamente cómo esa unidad, que es la que nos trae el mismo hecho de colaborar, puede ampliar una visión sobre el futuro y al mismo tiempo esta competencia se ha insertado tanto dentro de nuestra sociedad que ha permeado también a la misma personalidad. Hoy en día podemos hacer una distinción entre personas que tienen un desarrollo material y otras personas que tienen un desarrollo espiritual. Pareciera ser que no hay una armonía entre ambos, cuando justamente si todas las esferas del ser humano están colaborando en sí mismas, también permiten que el ser humano pueda florecer y crecer, desarrollarse, y no solamente ver las cosas con un marco conceptual limitado a una determinada área o a un solo enfoque. Solamente eso quería compartir, gracias. Luis, muchísimas gracias por su comentario y bueno, también los de Cecilia, los de Franco, los de Nelson, los de Gerardo, que hasta ahora han levantado la mano para conversarnos sus impresiones. ¿Algunas reacciones, Luis o Jeremy, que quisieran generar a propósito de los comentarios que ya se han entregado? Quizás puedo decir algo muy corto antes de que yo tengo que irme, Luis. Yo te voy a tomar muy corto. Muchas gracias a Luis Sandoval. El tema de la colaboración es un tema que creo que como Universidad de Nueva Civilización tenemos que desarrollar más. Y sí, hay competencia y colaboración que se reveló en la crisis. Y lo que decía Gerardo de la reificación del virus, sí, es un problema, pero es un problema que se ha hecho como con el capitalismo, con muchas cosas. Es un problema muy humano. No tengo la impresión que es tan más importante ahora que lo era antes, pero sí, es un problema frecuente. Y sí, lo que yo propuse en el chat es que si hay gente interesada en nuestro trabajo sobre la colaboración de Pablo Servin, es un tema que estudié para Universidad de Nueva Civilización y para mi trabajo académico, y donde yo preparaba una charla antes de todo eso. Si hay interés, yo intentaré organizar un webinar sobre eso, porque yo aprendí mucho y ya yo trabajaba en temas de colaboración. Es un libro en francés, no es tan fácil para difundir, pero que tiene muchas referencias bibliográficas y yo me creo capaz de hacer un resumen en español para todos. Sobre eso yo voy a tener que ir porque tengo un conversatorio con los alumnos de la Universidad de Chile que están en paro. Lo agradezco mucho a Luis para todo. En general y para este conversatorio en particular y a todos de ustedes de haber participado. Muchas gracias. Y gracias a Víctor para ser el hombre atrás de la sombra. Muchas gracias a ti también. Chao. Chao. Muchas gracias, Jeremy. Luis, lo escuchamos. A ver, quería comentar el comentario de Gerardo sobre la fragilidad del capitalismo, del sistema que hoy día está operando en el mundo, y sobre la mirada que se vuelca hacia el Estado como posible solucionador de los problemas. Yo creo que el primer punto es fundamental, o sea, estamos ante un riesgo, no sé si en esta ocasión, pero en función de los tres peligros próximos a los cuales se refería Jeremy en su primera intervención, este sistema podría colapsar el sistema financiero.
sistema financiero es frágil, porque el sistema financiero está dependiendo de que los créditos se paguen y la economía, si no se mueve y el dinero no circula, los créditos no se pagan y colapsa el sistema financiero, y si colapsa el sistema financiero, toda la máquina se detiene. Entonces yo creo que hay un peligro real de una recesión, de una depresión económica e incluso posiblemente, no tal vez en esta instancia, pero en una instancia próxima, en términos de pocos años, de un colapso. Y esto hace pensar que también es ilusoria la creencia de que el Estado puede resolver los problemas, porque actualmente, claro, el Estado, todo el mundo mira al Estado y espera que el Estado los resuelva, pero el Estado no los está resolviendo, hay que decirlo con claridad. El Estado es el que está tomando decisiones que paralizan la economía, está tomando ciertas decisiones de aumento del gasto fiscal que van a debilitar enormemente en el futuro la propia capacidad del Estado de seguir resolviendo problemas. Unas políticas, por ejemplo, las que en Chile se están aplicando de aumento del gasto público van a implicar más de alrededor de 6.000 millones de dólares al año de pago de la deuda que se está asumiendo. El Estado va a estar en el futuro próximo muy debilitado desde el punto de vista económico para resolver los problemas, probablemente fortalecido desde el punto de vista del poder que tiene de controlar, pero económicamente va a estar debilitado. Y entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que como humanidad y como países estamos en un problema muy serio, porque dependemos vitalmente de que siga funcionando el sistema capitalista y de que siga funcionando el sistema estatista, de que el Estado, y de que sigan funcionando bien, digamos, bien entre comillas, ¿no es cierto?, con todos los problemas que genera. Pero si deja de funcionar este sistema, los problemas sociales, los problemas de salud, los problemas de control de la delincuencia, los problemas que se generan en la sociedad van a ser extremos, porque la inmensa mayoría de las personas depende vitalmente, existencialmente, de que este sistema funcione. Depende existencialmente de que funcione un sistema que no queremos, y que la misma gente que depende de ese sistema no quiere o que critica muy duramente. Entonces, esto nos obliga a quienes estamos de alguna manera construyendo otra economía y otros modos de relacionamiento humano y de nuevas formas de crear comunidades, nos obliga a acelerar lo que estamos haciendo y nos obliga a convertirnos de alguna manera en actores crecientemente importantes en términos de marcar o de indicar un camino de salida, de resolución de los problemas que se nos avecinan como sociedad. Yo creo que la crisis de la civilización moderna se está acelerando fuertemente en estos meses, en estas semanas, en estos días, y por lo tanto la urgencia de la creación de la nueva civilización se adelanta, ¿no? Se adelanta, porque el hecho real y concreto es que la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta dependen vitalmente, existencialmente, de que este sistema continúe funcionando, y que continúe funcionando en sus dos componentes que se necesitan mutuamente, es decir, el capital y el Estado. ¿Ya? Y esos dos sistemas van a colapsar juntos, se colapsan, o van a entrar en crisis juntos, o van a entrar en insolvencia y en
en limitación de las capacidades de generar los satisfactores a las necesidades. De ahí la importancia de acentuar eso que venimos afirmando quienes trabajamos en la perspectiva de nueva civilización, el desarrollo del conocimiento, ¿no? Para podernos hacer más creativos, más autónomos, más solidarios, que serían, creo yo, las formas reales y verdaderas de enfrentar unas situaciones que se nos avecinan y que, tal como decía, como sospecho, lo dije al comienzo de la exposición, ponen a la humanidad ante encrucijadas muy, muy severas y ante problemas extremos. Muy bien, muchas gracias, Luis. Tenemos levantada la mano de Daniel Duarte, de Cecilia Montero y de Julián, así que escuchamos a Daniel. Buenos días. Muchas gracias, Víctor. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, muchas gracias por este espacio. Lamentablemente venía de otra reunión y llegué un poquito tarde, me perdí la primera intervención de Luis, pero escuchando los comentarios me surgieron algunas preguntas, obviamente. Muchas gracias a todos por compartir sus pensamientos. Esto es solamente una reflexión que me gatilló un poco lo que decía Gerardo y también ahora Luis, ¿no? Que digamos, todo esto, bueno, del Estado y el mercado, ¿no? Pero también por un lado, esta advertencia, ¿no? que hacía Gerardo de no caer como en esas explicaciones como mágicas, ¿no? O que decía Jeremy, de reificar, digamos, ciertas explicaciones y todo, como simples, ¿no? Sencillas y que sean como puede ser peligroso, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de respuestas o a veces hay muchas teorías de conspiración también que han salido y un montón de explicaciones a veces que pueden ser, nos pueden llevar a un camino peligroso, ¿no? Entonces, por otro lado estaba pensando, pero a lo mejor ya se dijo y por eso me disculpan si es que repito algo muy obvio. También y también hablo mucho también del desconocimiento, ¿no? Porque creo que hay también todo el origen de este virus, o sea, todavía es algo que estamos, digamos, no está muy claro, exacto, hay información, hay teorías, pero en un cierto sentido uno podría también decir que esta pandemia, por mucho que sea un virus, un producto, digamos, biológico, etcétera, es también, en cierto sentido, fruto de la acción humana, ¿no? Es consecuencia, como todos han dicho, de un modo civilizatorio, ¿no? O tal vez de una excesivo materialismo o una manipulación, digamos, de la naturaleza, no sé, o sea, hay muchas, yo entonces hablo también del desconocimiento, entonces, pero cuando surge este tipo de crisis también está obviamente en entredicho un modo de vida, ¿no? Un estilo de vida que todos han estado mencionando, ¿no? Entonces, y que todos acá estamos también tratando de buscar alternativas, ¿no? Entonces hay un estilo de una civilización, digamos, que está yendo a un extremo en ciertos modos de funcionamiento, tanto, como decían antes, de la competencia, ¿no? De las relaciones entre las personas, como con la naturaleza, con el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, que está llevando a una exacerbación de un cierto estilo de vida. Y también, tal vez en un modo de civilización distinto, también si hubiera surgido una pandemia, obviamente, posiblemente la forma de responder a ella también hubiera sido muy diferente también, ¿no? Y también eso quizás evitaría su propagación también a esta escala, ¿no? Entonces, obviamente todavía hay mucho por saber de cómo se originó esto y por eso también hablo digamos, de la escasa información que todavía hay o a veces dudosa información y todo, ¿no? Parte también de esta realidad que estamos viviendo digamos, información a veces difícil de verificar, pero en el fondo hay un estilo de vida, un modo de relaciones entre los seres humanos, un modo de relación con el mundo, con la naturaleza que está en entredicho tanto como
posible origen como también respuestas, ¿no? Respuestas limitadas, ¿no? Entonces, como todos están diciendo, nos interpela en nuestro modo de civilización y por eso también tan importante este espacio, ¿no? Entonces, pero ahí hay en el fondo hacia donde creo que tenemos que dirigir entonces nuestras miradas, ¿no? Entonces, como todos están diciendo, desde distintas perspectivas, cómo transformamos entonces ese modo de relación entre nosotros, ese modo de relación con el mundo, con la naturaleza, entre los países, entre las naciones, y también del individuo, digamos, consigo mismo y con los demás. Entonces, cómo se interpela esa relación, ¿no? Esa relación como más intrínseca, ¿no? Era eso mi reflexión, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Cecilia, te escuchamos. Gracias, Víctor. Yo concuerdo en parte con la precaución que desarrolla Gerardo sobre esta personalización, pero quisiera ir más allá, en la medida en que, claro, no podemos seguir con el pensamiento causal antiguo, requete antiguo, de buscar la causa y el responsable. No es el virus, no hay que personalizar en el virus, no es el gobierno, no hay que personalizar en el gobierno, no es el neoliberalismo en sí. Yo creo que el tema, la crisis es sistémica y nosotros como grupo tenemos que mantenernos en esa mirada sistémica. Y entonces la intervención de Gerardo yo la interpreto como que estamos teniendo la posibilidad de dejar el enfoque antropocéntrico y entrar en un enfoque realmente ecocéntrico. Porque lo que nos ha llevado a donde estamos ahora es ese enfoque antropocéntrico. Incluso hay en la última frasecita de tu presentación, Luis, algo cuando decías que podíamos subir a la conciencia estas culpas, etc., y estar consciente y retomar el control, pusiste en la frase, me pareció leer. Yo creo que eso es característico del enfoque antropocéntrico. Hay ahora emergiendo muchas miradas y muchas propuestas de mirar las cosas de otra manera, como entrar en el movimiento sin pretender controlarlo. Yo creo que el gran problema del ser humano y de esta pandemia es que pretendemos controlar, como alguno de ustedes decía, este bichito ínfimo. No lo podemos controlar. Controlarlo no lo vamos a controlar. La crisis se debe a eso. Y yo me permitiría decir, respecto a lo que viene y cuán amarrados estamos, yo creo que estamos de todas maneras en un colapso. O sea, eso, todo lo que se veía como una catástrofe inminente llegó. Estamos aquí, no podemos colocarla en 5 años más ni en 10 años más, porque eso ha sido la trampa. Es una trampa. Y en ese sentido, y relacionándolo con lo que decían respecto al mercado o al Estado, yo pienso que como el drama que tú describías también, Luis, de que tenemos que cambiar algo, pero lo necesitamos al Estado, necesitamos al mercado. Yo he estado siguiendo a muchos jóvenes científicos de punta y también activistas europeos que están ya viendo la experiencia histórica y las posibilidades que podemos de rearmar la situación. Incluso lo estábamos intercambiando en el chat del Zoom con el Jeremy. Hay uno que se llama Pablo Servigne, que se hizo famoso hace 2 años por un libro que se llamaba Colapsología, experto en colapso. Y él trabajó con Pirigoyen, la ciencia de la complejidad, etcétera, pero han modelizado y han visto cómo ya en el Club de Roma en los años 70 se modelizó lo que iba a pasar en estos años y cómo se empiezan a converger
los distintos colapsos en distintos ámbitos, el fin del petróleo, los ecosistemas, las pandemias, etc. Y toman muchos casos también que han logrado salir de lo que yo llamaría cerrojos que tiene el sistema actual, de que no pareciera que no nos podemos liberar ni del mercado ni del Estado. Han logrado salir como tuvieron que hacerlo, por ejemplo, los cubanos, menciona él, Australia, en fin. Lo único que quiero plantear es que hay mucho conocimiento y hay mucha gente de la generación más joven que ya está trabajando con el supuesto de que estamos en el colapso y hay que como surfear, no tiene sentido ir en contra ni pretender que vaya a cambiar el estado del mercado, sino como tú también decías, utilizar el conocimiento que hay en beneficio de nuevas formas de organización, de la sociedad y de la economía. Y por lo menos Jerry me ofreció hacer una reunión, porque esos libros están todos no están en castellano, entonces hacernos una presentación de eso, yo creo que sería una muy buena idea. Mil gracias, Cecilia. Julián también tiene levantada la mano. Julián, ¿te escuchamos? Me gustó mucho esto último que planteaba Cecilia. Yo he estado trabajando el tema del caos, ¿no? Está muy vinculado con esto, ¿verdad? Dice, no hay que tenerle miedo al caos. Me parece que el caos es fértil, ¿no? Y permite buscar nuevas ideas y aportar nuevas cosas. Estamos muy acostumbrados a la estabilidad. Y el mundo es caos, el mundo es cambio, ¿tá? Entonces, me parece que esta es una idea muy interesante que hay que desarrollar y que nosotros tenemos que estar preparados para esto, para estas catástrofes, para estas crisis, para estos cambios, y que el mundo no se desarrolla linealmente, ¿verdad? Sino en función de estos quiebres, más que nada. Me gustó mucho el planteo de Daniel sobre las nuevas formas de relación, ¿verdad? Y ahí voy a lo que planteaba Luis, que a mí me preocupa mucho, que es el rol del Estado, y hasta dónde podemos seguir pensando en un Estado paternalista que todo lo resuelve, cuando no están las condiciones dadas, no existe posibilidad de esto, el Estado no lo resiste. Y entonces me parece que ahí hay todo un modelo que se está empezando a gestar, de nuevas formas de relación, no solo a nivel interpersonal, sino a nivel de lo económico y lo político y lo social, ¿ah? Es un nuevo tipo de relación entre Estado, mercado y sociedad civil, ¿no? ¿Cómo logramos una mejor articulación entre las distintas fuentes, entre las distintas formas de actividad, ¿no? Es decir, para lograr sinergias y lograr otras formas de relacionamiento, ¿no? Es decir, que den cierta vitalidad al Estado, pero que también den vitalidad a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas, a las microempresas, cómo dinamizamos todo ese proceso sin endeudarnos, además, ¿no? Es decir, porque todo esto, si uno sigue pensando en el Estado paternalista así tal cual está, terminamos con un endeudamiento el cual genera más hambre y más desocupación y más miseria. Entonces creo que una de las formas, me parece, es reflexionar más a fondo y tratar de elaborar teoría y práctica sobre las nuevas relaciones entre Estado, sociedad civil, mercado, ¿verdad? ¿Qué tipo de mercado, qué tipo de sociedad civil, qué tipo de empresas, qué relaciones nuevas establecemos entre las empresas, cómo gerenciar mejor todo este aspecto, ¿verdad? Todas esas son preguntas que están allí y que es el momento de aterrizarlas, me parece, ¿no? Es el momento de lograr acuerdos macro, acuerdos micro, ¿verdad? Es decir, en todos los niveles. Pero la mirada holística es fundamental, la mirada del cambio es fundamental, la mirada transdisciplinaria es fundamental, la mirada de que no hay una cosa maniquea, ¿verdad? De decir, bueno, fulanito tiene la culpa, el Estado tiene la culpa, antes decíamos los comunistas tienen la culpa, ¿verdad? Todo es culpa de los tanques en Hungría o del capitalismo salvaje, ¿no? Es decir,
no tenemos que pensar en esos términos, me parece que tenemos que pensar en términos holísticos, realistas y vitales. Gracias. Muchísimas gracias, Julián, y también Daniel, Cecilia, Nelson, Gerardo, Luis Sandoval también, Franco, que han intervenido hasta ahora. Comentar solamente que hay personas que se han ido integrando ahora en los últimos minutos. Resumiendo, esta es una iniciativa en el marco del Congreso de Nueva Civilización que estamos desarrollando, y particularmente hoy día tenemos la participación de representantes y personas interesadas de Colombia, de Uruguay, de distintas partes de Latinoamérica, de Puerto Rico también, así que estamos muy contentos de lo que ha sido hasta ahora este conversatorio. A propósito de las últimas intervenciones, quería ver si es que Luis, dado que Jeremy ya se tuvo que retirar, si Luis tiene algún comentario que generar a propósito de lo último que se ha comentado. Mira, yo creo que hemos tenido un conversatorio muy rico, lleno de ideas, de reflexiones, de inquietudes, de preguntas, y esto no termina hoy. Estamos viviendo este congreso sobre los desafíos de la transición a una nueva civilización, que en la mitad del mismo, porque es un proceso que teníamos proyectado para un año, ocurren estos fenómenos que les dan mayor importancia a lo que nosotros estamos buscando. La búsqueda nuestra continúa. Yo creo que podemos terminar aquí nuestro conversatorio porque el tiempo también previsto está llegando al límite, y saber que nos volveremos a encontrar próximamente en un nuevo conversatorio. Yo les quiero recordar que nuestro congreso está abierto a que cualquiera de las personas que se han inscrito, o sea, cada uno de ustedes que están participando hoy, y si no se han inscrito en el congreso, lo hagan, es tan fácil hacerlo en la página donde se mantenemos actualizada toda la información, en la página Congreso nuevacivilización.cl, que cualquiera de ustedes que sienta que tiene algo relevante, importante, o algunas inquietudes que quiera compartir con los que estamos formando esta suerte de grupo de trabajo, de reflexión, de una especie de comunidad de estudio, nos avise, le avise a Sergio, que es secretario general del Congreso, y programamos otros conversatorios similares a este. Esta metodología y esta plataforma se está demostrando muy útil, la tenemos a disposición, y por lo tanto yo solamente quisiera agradecer, digamos, a todos los que han participado hoy en esta actividad, a todos los que están participando en las actividades anteriores. Han hecho varios conversatorios con esta tecnología y también con otras anteriormente, y esto continúa el proceso, y yo invitaría a que, bueno, se atrevan, digámoslo así, a preparar introducciones a nuevos conversatorios o ponencias incluso, si se sienten ya como en condiciones de plantearlas para someterlas a nuestra conversación, a nuestros comentarios. Por mi parte, me despido afectuosamente, cariñosamente de todos los amigos que aquí estamos, amigos que hago notar, para terminar, que muchos de los que estamos aquí tenemos más de, digamos así, 70 años, somos los que nos están, bueno, yo tengo 75, pero somos los que nos están considerando prácticamente inútiles, incapaces, que no podemos ni siquiera salir a la calle, no podemos, somos los más confinados que nos tienen a todos. Bueno, dicen que para cuidarnos, y está bien que nos cuiden, pero no estoy tan seguro de si nos están cuidando o nos están tratando de sacar de la escena. Entonces,
Bueno, eso como un margen y nos estaríamos viendo próximamente. Gracias. Muchas gracias, Luis. Cecilia tiene levantada la mano. Sí, antes que se vaya Luis. ¿Ah? Ese tema es un tema importante, porque esto de que no hay gente que piense es falso. Hay mucha gente que está pensando y la generación nuestra ya no solo ha pensado, sino que ha vivido. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo que esta postura darwiniana de las generaciones prescindibles, la encuentro bien terrible, pero somos más resilientes de lo que creen. Yo solo quería decir que quería que Víctor pudiera expresar lo que él nos dio la palabra a todos en forma muy ordenada, lo que asegura el éxito de una reunión como esta, pero tú no nos comunicaste lo que tú pensabas, así que a lo mejor tú puedes cerrar diciéndonos cómo te sientes al respecto. Gracias a todos. No, muchas gracias, solamente decir que estoy súper contento, es una audiencia muy riquísima, el tema también es muy enriquecedor, las distintas perspectivas, estoy muy gustoso de ver la prudencia de los mensajes, la capacidad de escuchar, la empatía también con las divergencias, las diferencias de opinión que pueden existir, y me alegra sobre todo que el carácter internacional del Congreso Nueva Civilización va tomando forma. Hoy día participan de Uruguay, de Colombia, de Puerto Rico, de distintas partes de Chile, y eso parece, o sea, no parece, sino que es sencillamente notable como primera experiencia, además utilizando esta nueva plataforma que nos da la tecnología, este increíble avance que nos permite vernos y estar juntos a pesar de no poder estar físicamente juntos, pero ya tendremos la oportunidad a cuidarse y mantener la disciplina y tratar de mantener también arriba el ánimo y el espíritu para poder continuar con este desafío de transitar hacia una nueva civilización. Así que muchísimas gracias. Una cosa, si nos podés mandar, porque hoy tengo reunión dentro de un rato con el equipo de la red, me gustaría compartir la presentación que hizo Luis, si a alguien no le parece mal. Quisiera trabajar esto con la red hoy de tarde. Si me la podés mandar por mail, se lo agradezco, y si Luis lo permite, además. Nos encargaremos de eso. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao. Gracias, chao. Chao. Chao, muchas gracias.